Así que Sofía, a desayunar. ¿Qué son? Hola, buenos días, bienvenidos al video de hoy. Hoy tengo a mis dos hijos en casa. Mi hija va a la escuela a tiempo parcial y el día de hoy se queda en casa todo el día. Así que voy a tener a mis dos hijos conmigo todo el día. Hoy es un día de mamá, como le digo yo. Sofía tiene 2 años y medio y mi bebé tiene 3 meses. En este momento él está durmiendo, le gusta dormir hasta tarde. Así que eso me ayuda mucho a preparar desayunos y alistarme y alistar a mi hija para empezar el día. Sofía ya acaba de desayunar, le di su avenita, es uno de sus desayunos favoritos, le pongo semillas de chía y también le pongo mantequilla de maní, a ella le fascina ese desayuno y como siempre le doy su buena fruta, el día de hoy le di fresas y arándanos, así que ya se imaginarán, mi día está lleno de todo por hacer y estoy feliz de que me acompañen, de que estés aquí el día de hoy y bueno, empezamos el día. Sofía ya desayunó, así que ahora es el turno de mamá, como siempre me hago mi granola y mis desayunos son casi siempre lo mismo, casi siempre son o huevos o granola con yogur y fruta. El día de hoy me provoca mi granola con yogur y fruta y no puede faltar mi café. I woke up in the middle of the night. Ooh, and you're always right. I couldn't see what you saw in me. Ooh, but you showed me. Ok, y son las 9 de la mañana, en este momento me estoy extrayendo leche. Yo le doy lactancia materna exclusiva a mi bebé. ¿Ya nos vamos a ir a clase de música? Siéntate pues con la mamá. esta es granola. Y Sofía, aunque ya desayunó, le encanta robarme un poquito de mi desayuno. También le fascina la granola con yogur. En fin, les decía que soy lactancia materna exclusiva con mi bebé. Y a veces cuando estoy de salida, por ejemplo el día de hoy que me voy a ir, le dejo un poco de leche extraída. Y es que mi suegra ya viene a cuidarlo. El día de hoy tengo clase de música con Sofía. Es un momento que tenemos para las dos. Es el único momento de la semana donde estamos las dos solitas. Es una clase para mamá y niña y me encanta, es el momento de la semana que es como exclusivo entre las dos. Así que mi suegra viene los martes, hoy es martes, a cuidar de mi bebé por un par de horas. Así que mientras desayuno me extraigo leche y cuando termino simplemente la envaso en su biberón y está lista para que sea consumida luego. En ese momento tengo que desayunar, alistarme yo, alistar a mi hija, preparar esto de la leche y salir para llegar a tiempo a la clase de música. Así que bueno, buen provecho y manos a la obra para llegar a tiempo. Ok, y llego a mi baño a arreglarme. En este momento también me estoy extrayendo leche. De frente me veo normal, pero de lado es demasiado extraño. Este es el extractor de leche que estoy utilizando. Funciona así.
Aprovecho para sacarme leche mientras me arreglo o hago el desayuno o me pongo a limpiar. Se ve muy extraño, ya lo sé, pero eso de poderte mover por la casa no tiene precio. Con Sofía, mi hija, tuve un extractor que había que conectar a la pared. Funcionaba muy bien, pero me tenía que sentar ahí y no podía hacer nada más. Y ahora con 2 hijos sí que no me puedo dar ese lujo, así que este se los recomiendo. Me ha funcionado muy bien. Esta es la marca. Ok, y por aquí ya acabo de terminar de arreglarme, voy a correr a vestirme. Ya debe de estar que llega mi suegra, pero antes tengo que envasar la leche que me acabo de extraer. Esta es la leche que me acabo de extraer. Por lo general me extraigo más o menos por una media hora y alcanzo a extraerme unas 4 onzas de leche, suficiente para irme por un par de horas a hacer diligencias o hacer lo que tenga que hacer. Y me gusta almacenarla en la parte de atrás del refrigerador, en la parte más fría. Y por aquí rápidamente les muestro mi atuendo del día. Siento que nunca me ven de jeans y es que siempre estoy con leggings. Los leggings son mi uniforme de mamá, es como me siento mejor porque siempre me la paso en casa, ya sea limpiando con los niños de arriba abajo, haciendo diligencias. Pero bueno, de vez en cuando para salir sí me gusta utilizar mis jeans o un vestidito aquí y allá. Y aquí tengo todo lo que necesito para la clase. Tengo un par de pantalón y camisa extra. Uno nunca sabe que puede haber un accidente, jamás lo ha habido, pero es mejor estar preparado. También le llevo su botella con agua fría, un yogur y estas galletas que tienen mantequilla de maní. Esto es perfecto para comérselo mientras vamos en el carro o de regreso a casa. A ella le da bastante hambre, así que ella se lo puede comer solita en el carro. Y tampoco se me olvida, tenemos que llevar medias para Sofía y para mí, es necesario para entrar a la clase. Y por último mi riñonera, por lo general llevo la riñonera sola, pero hoy como llevo tantas cosas voy a llevar mi bolso. Amo este bolso porque es relativamente pequeño, pero le caben muchísimas cosas. Es chocolate, por favor. En especial si eres mamá necesitas fácil acceso a todo lo que traes, así que perfecto. Aquí tengo mis gafas, billetera y demás. Ok, en este momento acabamos de llegar a la clase de música, ya vamos a entrar. Sofía, ¿estás feliz? Sí. Mi suegra llegó, en este momento se quedó con el bebé. Extraño al bebé cada vez que salgo de la casa, pero estoy feliz de poder tener este momentico con Sofía. ¿Vamos a la clase de música? ¿Eres inteligente? ¿Eres valiente? ¿Eres hermosa? Por dentro y por fuera. ¿Eres inteligente? ¿Eres fuerte? ¿Eres valiente? ¿Eres hermosa? Y te amo. Ok, ¿lista? ¿Vamos a la clase de música? ¿Dónde está la casa? Cielo. El cielo. Mira nuestros nombres, Sofía y Alejandra. I never felt tomorrow. Oh. Yeah. Un círculo. In a rush. Leaves are falling down, but at least they Y este es el almuerzo de Sofía: salmón, aguacate y arroz. Aguacate, tamón. Y ya por aquí Sofía está teniendo su almuerzo o lunch, ¿verdad mi amor? Le encanta el salmón, así que aproveché para tomar salmón que hice ayer en la noche. Lo hago súper fácil, simplemente lo hago en la freidora de aire. A mi parecer el salmón en la freidora de aire es lo máximo. Es súper fácil de hacer, simplemente pongo los filetes con un poco de pimienta y sal. Puede ser orégano o las especias que tenga, que quiera ese día. A veces le pongo un poco de limón y le pongo cubitos de mantequilla encima. Ese es el secreto, ponerle cubitos de mantequilla encima es el secreto para que el salmón no quede seco. Lo pongo a 380 grados por unos 10 a 12 minutos dependiendo del grosor de los filetes y listo. A esa cena le agrego unos vegetales o le agrego un poco de arroz. Queda una cena súper saludable, súper fácil y práctica. También me gusta que el salmón tiene alto contenido de grasas buenas, ideal para la leche materna, ya que estoy amamantando a este bebé todos los días. Son las 12:30 y luego de su lunch o almuerzo ya se va a tomar su siesta. Bajo la luz de la luna se posa un pequeño. ¿Qué se lee los libros? ¿Quieres leer los libros? ¿Qué libro vas a leer? Colores. ¿Qué es eso? Ah, ese es un loro. ¿Qué es chocolate? Coro, caballo, oso, la araña,
Sofía, leer. Sofía, leer. Dale pues. ¿Quieres leer tú solita? Ok. Ok, léele el libro a mamá. ¿Qué dice? Hay colores. Hay colores, ¿sabes qué? Ayúdame. Que calabaza, limón, banana, pollito, de cabra. Sí. Otro de colores. Ok. Necesito el loro. ¡Pelota! Pelota, muy bien. Te vas a quedar leyendo tú solita, ¿ok? ¡Tarán! Es hora de descansar. Muchas gracias. Qué bien leíste ese libro. Te amo. Descansa. Ok, los dos niños están en sus respectivas camas. Vamos a ver si puedo aprovechar este tiempo para prepararme algo de comer. Quiero prepararme una ensalada por estos días. No me da mucho tiempo de prepararme nada. Así que tengo que aprovechar este momento que los dos están en sus cunas. Con esto de su siesta damos por terminada la rutina de mañana. Ya es el principio de la tarde, pero así terminamos la rutina de mañana. Es la 1 de la tarde, más o menos de 12:30 a 1. Mi hija toma su siesta. Mi hija tiene 2 años y medio, ya casi va a cumplir 3. De hecho, en noviembre, en 2 meses, cumple 3 años. Y ya últimamente no quiere dormir su siesta, se despierta y se sale de su habitación. Y bueno, yo creo que es porque ya no necesita su siesta. Hay días en que sí la duerme 2 horas, 2 horas y media. Hay días en que la escapa por completo. Todos los días son diferentes. No sé qué vaya a pasar. Es un misterio el día de hoy. Y mi niño, mi bebé, él tiene 3 meses. Así que todavía sus siestas no son determinadas. No tiene un horario determinado. A veces duerme siestas de 2 horas, de 1 hora o de 30 minutos. En fin, alrededor de la 1 de la tarde es cuando tengo tiempo de almorzar yo, prepararme mi lunch y también de recoger lo que queda de la mañana. Idealmente saco los platos de la máquina y también en la máquina meto los platos sucios que ya se generaron de la mañana, limpio los mesones y recojo los juguetes. Si de pronto hay un reguero, organizo allí o acá. Generalmente estos días que los tengo a los dos, la limpieza es muy liviana, así que por eso le llamo a estos días días de mamá, porque son días muy dedicados a mis hijos. Y ya los días que ya va a la escuela, sí son días en que puedo dedicarle un poco más a la casa. Cuando mi bebé duerme, eso sí, organizando bien el poco tiempo que tengo, es como puedo lograr hacer cosas acá en la casa. Y bueno, ¿escuchan eso? Sí, es el sonido del silencio. Creo que los dos niños sí se quedaron dormidos, así que voy a aprovechar para comer algo y empezamos a limpiar de una vez. Olvidemos lo que dije, mi bebé se acaba de despertar y ya salgo corriendo a buscarlo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y esto, señoras y señores, es lo que me la paso haciendo la mayoría del día. Sofía se despertó. Sofía, por favor, ve a dormir, amor. No, gracias. Ok, yo creo que ahora sí se quedaron dormidos. Segundo intento que me costó como unos 30 o 40 minutos, pero bueno, creo que por fin están en sus cunas y por fin puedo comer algo. Wow, son las 2 de la tarde. El día se pasa demasiado rápido con los niños pequeños. De lunch o de almuerzo me encantan las ensaladas. Voy a tomar un poco del salmón que hice en la noche de ayer, el mismo salmón que comió Sofía. Saco una porción y se la agrego a mi ensalada. Vamos a ver qué hojas tengo. Creo que tengo lechuga. Hago una vinagreta súper rápida y listo. Esto de tener ya la proteína lista en el refrigerador es súper útil, ya sea el pollo o el salmón. De verdad que me salva la vida en estos días donde los tengo a los dos y no tengo que cocinar, simplemente hago una preparación rápida, mezclo ingredientes y listo, disfruto de mi almuerzo. Y un truco para que la lechuga me dure por más tiempo, gracias a una de ustedes que lo comentó, me ha servido mucho, es poner una toalla de papel en la bolsita donde viene la lechuga. Te va a durar por muchísimo más tiempo y tampoco la lavo hasta el momento antes de consumirla porque si no también se daña muy rápido. Esto también aplica para frutas y verduras. Staring into the blue sky, waiting for
Un poquito más de sal. A ver qué tal, momento de la verdad. Esta vinagreta de un poco de aceite de oliva, vinagre balsámico, limón, sal y pimienta es lo más fácil del mundo. A veces hago una con yogur griego, yo ya la compartí en uno de mis videos, también te dejo esa vinagreta en la parte de abajo, me encanta. Pero esta es aún más rápido, me pongo todos los ingredientes en el contenedor, mezclo fácil con unas pinzas, le agrego la proteína, ya sea el salmón, la carne o el pollo, es generalmente lo que le agrego. A veces también 2 huevos duros o huevos fritos, en fin, lo que haya por ahí lo agrego, mezclo todo y a comer. Y bueno, me voy a comer esto rápido y sigo para recoger lo que quedó de la mañana. Luego de la hora del almuerzo aprovecho para recoger lo que quedó de la mañana, organizar un poco, limpiar los mesones, ya saben lo que se puede hacer. Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost buried. These mountain views and pink sunsets got me shitting skin. We all strive to be more. We all long for la vida. Around the corner of each other, a pelada fría. I'm so Qué linda visita. Ah, mis niños no durmieron mucho. ¿Quieres jugar al restaurante? ¿Qué? A ver, la leche. Quitamos la silla. ¿Me sentamos en la silla? ¿Quieres tomar café? Sí, por favor. ¿Por qué no te quieres dormir, amor? ¿Por qué no te quieres dormir? ¿Quieres que mami te cargue todo el día? Pero mami se tiene que dividir en dos, en tu hermanita y en ti. ¿Sí? Así que necesito que te vayas a dormir pronto. ¿Sí? ¿Smoothie? Ok, smoothie, vamos. Smoothie. ¿Qué quieres ponerle a tu smoothie? Aminita. ¿Quieres ponerle avenita? La licuadora. La licuadora. ¿Me ayudas? Tenemos la licuadora. Otra vez, licuadora. Y tenemos tu smoothie. Smoothie. Cuidado, cuidado. Fruta. Durazno. Fresa. Fría. Está fría. Fresa. Vamos a poner un poquito de yogur griego. Leche de almendras. Eso, muy bien. Pon aquí la avena. ¿En el smoothie? Ok. ¿Lista? Lista. Aquí. Y... Smoothie. ¡Smoothie! ¡Para mi muñeca! ¿Está rico? A ver, le hacemos la prueba. Delicioso. Algo que también comemos, o bueno, tomamos muy a menudo es smoothies o batidos de fruta. Muchas veces en la tarde, en vez de darle la fruta y el yogur, aprovecho y le doy su batido, le pongo un poco de avena y a veces también le pongo un poco de espinaca. Aprovecho para llenárselo con los nutrientes que más pueda y a ella le encanta, queda llenita y es un snack bien fácil y delicioso. Y también aprovecho para comerme un snack yo antes de la cena. Y ya se va acercando la hora de la cena, así que voy a aprovechar que mi bebé está dormido y de verdad que se me adormecen los brazos. Ustedes que son mamás de bebés pequeños me entenderán, pero bueno, aprovecho que mi bebé está dormido y le voy a poner algo de televisión a mi hija. Yo trato que ella no pase mucho tiempo en las pantallas. Luego de las 5 de la tarde, 5 y media, mientras empiezo a hacer la cena, es cuando yo permito que ella pueda ver algo de televisión.
Sí, mi amor. Es el final del día, yo estoy agotada, ella está agotada, así que lo disfrutamos los dos. Puedo dedicarme y concentrarme un ratito aquí en la cocina mientras les preparo su cena. Su programa de televisión favorito todavía es Bluey. Hola. Hola. La regla que tenemos es que al final del día recogemos los juguetes y ya sí puede sentarse un ratito, relajarse, a ver televisión antes de la cena. Por supuesto, su programa de televisión favorito es Bluey. Es este de acá. Es mi programa de televisión favorito con ella también. Inclusive me hace llorar a veces. Es demasiado hermoso. Se los recomiendo si no lo han visto. A guardar cada cosa en su lugar. A guardar cada cosa en su... ¿Cómo está esa banana? ¿Está rica? Y le puse yo Bluey a ella para que se relajara, pero también me quedé lloviendo, relajándome. Aquí agarrando ánimos para hacer la cena. Sofía se está quejando que le duele la garganta, así que creo que mis sospechas son ciertas. Creo que agarró un resfriado. Y estoy yo sola con los niños. Y fijo, todo lo que agarra Sofía lo agarra también el bebé. Así que cruzo mis dedos que esta noche no sea difícil porque estoy sola yo con los niños. Si los dos se me despiertan al mismo tiempo, en medio de la noche, en medio del caos. Bueno, ya dejo de relajarme y empiezo a trabajar. ¿Por qué? Porque ya tipo 6:30 empezamos a cenar. Luego de ahí sigue el baño tipo 7 o 7:30. Y de 7:30 a 8 más tardar, mi hija está en su cama. Y yo creo que hoy un poco más temprano porque no se está sintiendo bien. Ya le tomé su temperatura, no tiene fiebre. Mi bebé tampoco tiene fiebre, gracias a Dios. Pero sí, empecemos con esta rutina de noche. Y para la cena no me voy a complicar, voy a hacer algo bien fácil. Ya que mi hija se está empezando a sentir algo agripada, le voy a hacer lo que más le gusta en el mundo. Una receta de sus nuggets de pollo. Se los hago caseros y los cocino en la freidora de aire, así que son mucho más saludables que los fritos tradicionales. Ese es el tamaño ideal para los nuggets. Agarré contramuslos de pollo sin piel y sin hueso. Y la idea es que estén bien secos, así que con una toalla de papel los seco bien. Primero los paso por un tazón de harina de trigo normal con un poquito de sal y pimienta. El segundo tazón tiene un huevo batido. Y el tercer tazón tiene migas de pan. Paso cada uno de los nuggets por cada uno de los tazones y los pongo en mi freidora de aire y listo. Eso sí, no me olvido de precalentar la freidora de aire a unos 400 Fahrenheit, 200 centígrados por unos 5 minutos antes de empezar a cocinarlos. Y se me olvidaba, a las migas de pan también les agrego un poco de queso parmesano en polvo. Eso le da el sabor. Y súper importante también utilizar aceite en spray. Idealmente aceite de oliva yo no tengo, así que utilizo este de aguacate. Atomizo los nuggets una vez en la freidora de aire antes de empezar a cocinarlos. Open air, side by side we sway there in all the colors. Some love, lonesome love, folded. Y a la hora de utilizar la freidora de aire también es vital dejar buen espacio entre nugget y nugget, si no, no quedan bien crocantes. También les atomicé un poco de aceite de aguacate y hago 2 tandas ya que prefiero dejar espacio entre ellos y ellos. Lo bueno es que solo tengo que cocinarlos por 7 minutos. Garden won't stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff
like that. And tell me all 11 de la noche y ya por fin termino mi día. Hoy también estoy solita, lo dije en el video pasado, pero mi esposo está trabajando extra por estos días. Por eso hasta ahora, hasta las 11 de la noche me puedo sentar. Luego de la cena tuvimos la rutina de noche y lo típico, cargué a mi bebé por otro par de horas hasta tipo 9:30 o 10 de la noche, cuando ya por fin lo pude poner en su cuna y se quedó dormidito. Tanto Sofía como el bebé han estado tosiendo un poco, nada grave, nada de fiebre, pero sí confirmado, los dos tienen un resfriado. Así que por eso hoy la cena estuvo un poco diferente. Por lo general le doy su proteína, ya sea el pollo, el pescado o la carne. También le doy su arrocito, le encanta el arroz. Le doy un pedazo de aguacate y los vegetales. Pero en la noche de hoy hubieron algunos cambios. Mami la quiso consentir un poco más, así que le di sus papas a la francesa con esos nuggets que le hice. Las papas a la francesa son una de sus comidas favoritas, así que se comió absolutamente todo y yo, bueno, feliz. Por lo general se las doy solamente los fines de semana, pero bueno, hoy es la excepción porque no se sentía muy bien. Y ya por fin yo me pude dar mi ducha, que ya tanto me hacía falta, no se imaginan. Por fin me puedo dar un respiro. El día de hoy estuvo lleno de todo por hacer. Mis días donde los tengo a los dos tiempo completo son los más agotadores, pero son los más felices, los que llenan mi corazón. Déjenme saber si les gustó este tipo de videos donde muestro más mis recetitas, lo que comemos en el día, las actividades que hacemos. Siento que por lo general grabo los días productivos donde me dedico a la casa, a hacer diligencias, aquí y allá, proyectos, de todo un poco. Pero también me encantó mostrarles estos días donde soy mamá a tiempo completo y dejo la casa de lado. Luego de la cena pude recoger y limpiar lo que ya quedaba de la cena. Los platos sucios los puse en su lugar, los mesones, recogí un poco las cosas aquí en la sala y fue relativamente fácil porque pude hacer esa limpieza del mediodía y eso me ayuda bastante a disminuir el trabajo en las noches. Muchísimas gracias a todas las personas que me han dejado sus mensajes de ánimos. En el video anterior estaba algo... ¿Cuál será la palabra? Abrumada. No estaba triste, estaba abrumada, creo que esa es la palabra. Muchísimas gracias, las he leído a todas, me hacen sentir muchísimo mejor. Espero que hayas tenido un ratito agradable conmigo. Esa es mi finalidad con los videos, que te sientas acompañado o acompañada. Si así lo fue, no olvides de regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, consideras suscribirte, pues me encantaría tenerte en esta comunidad. Por esos días estoy subiendo videos todos los lunes sin falta, así que por aquí te espero el próximo lunes. Y bueno, ahora sí aprovecho y me voy a dormir. Merecido descanso. Nos vemos en el próximo video. Chao.